Antes de un infarto, su cuerpo le enviará estas señales de advertencia. No las ignores. Por más de 15 años, las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 fallecieron por esta patología más de 9 millones de personas, aproximadamente el 10% de las muertes a nivel mundial. Los accidentes cardíacos, paros o infartos matan a más personas cada año que la diabetes y todos los cánceres combinados. Si te interesan los temas de salud, remedios naturales y consejos, dale me gusta a este video, suscríbete a tu canal y activa la campanita de notificaciones para que cada semana recibas nuestros útiles consejos. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, te doy las gracias. Envíanos un emoji de una sonrisa, yo te enviaré un corazón. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal Documentales Universales Sin Límites. En la actualidad, con el ritmo de vida que tenemos, sometemos a nuestro cuerpo a cantidades excesivas de estrés, sin mencionar que la mayoría de nosotros solemos llevar una mala alimentación y vida sedentaria. Los principales causantes de los infartos pueden ser la presión arterial y el colesterol alto, además del tabaquismo, continuando con las personas con diabetes, la obesidad, la falta de actividad física, la falta de sueño y el consumo en exceso de alcohol. Si no le prestamos la debida atención a nuestro cuerpo y continuamos dándole un ritmo de vida bastante ajetreado, nos estaremos asegurando de darle paso a una guerra anunciada que definitivamente dañará gravemente nuestra salud. Regularmente nuestro cuerpo cuenta con los mecanismos necesarios para avisarnos con mucha anticipación si algo anda mal en nuestro sistema cardiovascular. Abróchate el cinturón y no te muevas de tu canal, porque a continuación te contaremos sobre las señales que te advertirán varios días antes de que posiblemente puedas sufrir un infarto. Además te diremos qué debes hacer si sospecha que está teniendo un ataque al corazón. Pues bien, empecemos. Número 1. Fuerte presión y molestia en el pecho. La molestia en el pecho es el más común de los síntomas. Además de sentir dolor, algunos otros sienten presión en el pecho, ardor o pellizco. Estos pueden tener presencia durante alguna actividad física o estando descansando. Si de manera constante siente una fuerte presión en tu pecho sin razón aparente o explicación alguna, debes visitar al médico, ya que esto podría indicar un problema grave. Número 2. Cansancio rápido o fatiga. Un signo frecuente es sentirse débil o extremadamente cansado. Incluso actividades normales como caminar, subir la escalera, hacer la cama o bañarse pueden resultar muy difíciles. Algunas personas pueden tener dificultad para respirar hasta cuando están en reposo. Número 3. Dolor en la espalda y en la mandíbula. También podemos notar un dolor en la espalda y en la mandíbula en caso de que estemos ante un infarto inminente. Estos síntomas suelen aparecer más en mujeres que en hombres. Así que si notas que de repente sientes estas molestias, acude a tu médico. Número 4. Respiración entrecortada o dificultosa. Si nuestro corazón no recibe la cantidad necesaria de sangre, es obvio que nuestros pulmones no tendrán el oxígeno necesario. Debemos recordar que estos dos trabajan a la par y la deficiencia de uno afectará al otro. Si presentas este síntoma, es necesario que acudas cuanto antes con un especialista. Número 5. Debilidad.
La falta del flujo sanguíneo en nuestras arterias hace que nuestro cuerpo se sienta débil. Esto es debido a que los músculos no recibirán la cantidad necesaria de nutrientes y oxígeno que necesitan. Así que si experimenta una enorme debilidad de manera constante y sin razón aparente, lo más probable es que tu sistema cardiovascular no esté funcionando adecuadamente. Número 6. Mareos y sudoración fría. El sudor frío y húmedo es un síntoma bien conocido de un infarto. Con el corazón débil, el flujo sanguíneo se limita y el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno necesario. El fluido de oxígeno y sangre es muy importante para que nuestro cerebro trabaje bien. Cuando este no cubre las exigencias de nuestro organismo, nuestro corazón tiende a reaccionar con mareos y sudoración excesiva, incluso nos hace sudar frío. Si el mareo es repetitivo, deberíamos acudir al médico de inmediato. Número 7. Piernas, tobillos y pies hinchados. Las venas pueden comenzar a hincharse a medida que el corazón se esfuerza por bombear sangre al cuerpo, dando muestra de esto principalmente en los pies, tobillos y piernas, siendo estos los que están más alejados del corazón y en ocasiones mostrando moretones en las extremidades. Número 8. Síndrome de resfriado eterno. Este es un síntoma que se asemeja mucho a la gripe. Regularmente va acompañado de un frío inexplicable, sumamente fuerte y profundo. Las personas que han sobrevivido a un paro cardíaco mencionan que sintieron un frío que se siente hasta los huesos. Todos estos síntomas no son una garantía de un paro cardíaco. Sin embargo, su combinación y la repetición frecuente son un motivo suficiente para acudir a los especialistas. Si sospechas que tú o alguien más pudiera tener un ataque al corazón, llama a la ambulancia de inmediato. Asegúrate de descansar para evitar tensiones adicionales en el corazón. Si no tienes alergias, mastica y traga una aspirina mientras espera a que lleguen los paramédicos. La aspirina es un anticoagulante que ayudará a restaurar parcialmente el flujo sanguíneo al corazón. Dime en los comentarios de dónde nos visitas y si alguna vez has tenido algunos de estos síntomas. Estaremos encantados de conocer tu respuesta. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.